Estamos con el doctor Fernando Ibáñez, cirujano vascular periférico, docente de la Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo, Clínica Alemana. Y queremos agradecer su participación en este proyecto didáctico de enseñanza del examen físico semiológico. Una pregunta, ¿cuál es la importancia del examen vascular periférico dentro del examen físico de un paciente, doctor Ibáñez? Sí, es una pregunta muy interesante, puesto que nuestra población en general ha ido progresivamente envejeciendo. Y eso hace que las enfermedades circulatorias hayan ido aumentando progresivamente. Y como usted sabe, actualmente constituyen la primera causa de mortalidad entre los chilenos. Por lo tanto, un buen examen que detecte esta patología es fundamental en el manejo de los pacientes, ¿no es cierto?, que consultan nuestro servicio. Doctor Ibáñez, para nosotros es importante saber cuáles son los objetivos del examen físico vascular periférico. Hemos pensado que es fundamental que un alumno que va a desarrollar su práctica, ¿no es cierto?, en nuestro ambiente, tenga las habilidades necesarias como para realizar una evaluación clínica adecuada de un paciente en el cual se sospecha una enfermedad vascular. Perfecto. Dentro de esto, en el examen físico es importante saber específicamente a qué dirigirse en el examen físico. ¿Cuáles son los objetivos específicos, en otras palabras? Los objetivos específicos son investigar mediante la historia, que llamamos anamnesia habitualmente, cuáles son aquellos puntos, aquellos antecedentes personales y familiares que indican que el paciente pudiera estar presentando una enfermedad vascular periférica. También es importante integrar los conocimientos que ya trae el alumno de fisiología y de anatomía cuando él está realizando esta evaluación clínica de un paciente vascular. Que sea capaz, por otra parte, de estar sistematizado todo esto y tener un orden lógico para hacer el examen, que de alguna manera también identifique y reconozca los diferentes signos de las enfermedades arteriales, de las enfermedades venosas y linfáticas, y esto que quede, ¿no es cierto?, reflejado en la descripción que hacemos en la ficha clínica del paciente de una manera sistematizada. Perfecto. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hola, doctor, ¿qué tal? Cuéntame, ¿por qué has venido a vernos? Porque tengo un dolor en la pierna, cuando camino me duele. Es importante preguntar por edad y el motivo de la consulta, ya que se relacionan con la parte del sistema circulatorio comprometido. Así, la aparición de dolor gemelar durante la marcha, dolor de reposo o aparición de una úlcera dolorosa en el pie indican la presencia de una enfermedad arterial de las extremidades inferiores. En cambio, el antecedente de amaurosis fugax orientan hacia una lesión cerebrovascular, probablemente carotídea. En relación al sistema venoso, los síntomas frecuentes de consulta son aparición de varices en las extremidades inferiores, edema y alteraciones cutáneas de insuficiencia venosa, como pigmentación y úlcera en la región supramalular de la pierna. ¿Has tenido alguna enfermedad como diabetes? No. ¿Presión alta? No, tampoco. ¿Fumas? De vez en cuando. En relación al sistema arterial, se debe preguntar dirigidamente por factores de riesgo cardiovascular, edad, hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes y dislipidemia. Antecedentes previos de accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio y antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. Cuénteme, ¿en la familia hay antecedentes de enfermedad de la arteria o las venas? ¿Varices? No, que yo sepa, no. Respecto al sistema venoso, inquirir por trombosis venosa previa y antecedentes familiares de enfermedad varicosa. Ya.
no duele así. Vamos a examinarte para ver lo que tienes. Ya. El sistema circulatorio está formado por arterias, arteriolas, venas, vénulas, capilares y vasos linfáticos. Por esta razón, se puede clasificar en los 3 subgrupos ya mencionados. El sistema arterial está formado por vasos que se encargan de llevar la sangre desde el corazón a la periferia a altas presiones. El sistema venoso, por su parte, está formado por vasos que se encargan de llevar la sangre desde la periferia hacia el corazón y manejan bajas presiones. Las venas poseen válvulas en su interior que permiten solo un flujo unidireccional hacia el corazón. En las extremidades superiores, la sangre retorna al corazón con facilidad debido a que existe baja gradiente de presión hidrostática, por lo que este sistema venoso presenta insuficiencia muy ocasionalmente. En cambio, en el sistema venoso de las extremidades inferiores, la circulación de sangre se hace contra gravedad, mediante el empuje dado por la contracción de los músculos de la pantorrilla y la presencia de válvulas venosas que dirigen el flujo de manera centrípeta. Esta condición hemodinámica representa una dificultad mayor y aparición de patología más frecuente. El sistema venoso de las extremidades se puede dividir en superficial y profundo, ambos comunicados por las venas comunicantes o perforantes que llevan la sangre desde la superficie al sistema profundo. Las venas superficiales de extremidades inferiores son principalmente la safena parva y la safena magna. Las venas profundas son las que acompañan a las arterias y siguen su trayecto: femoral, poplitea y tibiales. En el sistema linfático interesa fundamentalmente el de las extremidades inferiores por ser asiento de la mayoría de los trastornos de la circulación de la linfa. Por lo tanto, debemos considerar la ubicación de los linfonodos inguinales y la distribución de los conductos linfáticos de las extremidades inferiores, ya que en estas se presenta el linfedema o edema por acúmulo de linfa. Empezamos el examen físico-vascular con la inspección de las extremidades. Vemos el color de la piel, vemos si hay ausencia de vello, de fanerio, si la piel está rosada o pálida, hay atrofia. En las extremidades se debe evaluar la presencia de piel atrófica, delgada y brillante, con pérdida de fanerios y la presencia de úlceras isquémicas o arteriales. Debe evaluarse el color de la piel de manos y pies y presencia de palidez y cianosis. Una maniobra muy útil para ver la circulación de las extremidades es el levantar las dos extremidades juntas y la extremidad que tiene algún problema arterial empalidece en relación a la otra que permanece rosada. Se mantiene un rato en esta posición, aproximadamente unos 45 grados, y después se dejan de nuevo en posición de reposo y la extremidad que tiene un déficit arterial se recupera mucho más lento que la extremidad normal, pero después toma un color rojo intenso para compensar la falta de flujo. Si este signo es positivo, se puede apreciar también la presencia de atrofia muscular en la extremidad
por el déficit de flujo arterial. Vamos a la parte del examen físico, la palpación de los pulsos. Los pulsos más buscados son el radial, humeral o braquial, el temporal superficial, carotídeo y en la extremidad inferior, femoral, popliteo, pedio y tibial posterior. Cada pulso tiene una amplitud y una frecuencia que denotan su normalidad. La frecuencia corresponde a la cantidad de pulsaciones por minuto, cuyo rango normal va entre 60 a 90 por minuto. Debe consignarse si el pulso es regular o irregular. Lo normal es que el pulso sea regular. La amplitud corresponde a la energía que lleva la onda de pulso. Esta amplitud debe ser simétrica. En el examen de los pulsos, el examinador debe estar de manera cómoda, evitando posiciones forzadas de la extremidad con la que realizará la evaluación. Por otra parte, deben utilizarse el dedo índice y medio y nunca utilizar el dedo pulgar para evaluar los pulsos. Se inicia la búsqueda del pulso radial en el tercio distal del antebrazo cerca de la muñeca. Palpamos con el dedo índice y medio, formando un pequeño arco con estos dos dedos y presionando nuestros pulpejos justo antes de la articulación de la muñeca, con la punta de los dedos apuntando hacia el borde lateral del radio, mientras los pulpejos se apoyan sobre la arteria radial, presionándola contra el radio y buscando en esa zona la onda de pulso para analizar así la frecuencia y amplitud. El pulso braquial lo buscamos a nivel del codo o inmediatamente encima del pliegue del codo, por fuera, ¿no es cierto?, del tendón bicipital. Presionamos, ¿no es cierto?, el trayecto de la arteria humeral o braquial, siempre apoyándose con el pulgar con el objeto de realizar una presión suave sobre el trayecto arterial. Siempre tenemos que hacer el examen de un lado, después el examen del lado contralateral, para poder comparar si hay una simetría o hay diferencia en los pulsos de ambas extremidades. Continuaremos el examen con la ocultación de las arterias carótidas cervicales en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo en la base del cuello. El examen de la región cervical tiene que tener en consideración fundamentalmente la ocultación carotidia, la presencia de soplos a nivel carotidio. Para eso ocultamos en el borde anterior del esternocleidomastoideo, en tres regiones: la región baja, la región media y detrás del ángulo de la mandíbula. Los soplos originados en la bifurcación carotidia son más intensos en el tercio superior del cuello y de intensidad habitualmente asimétrica. Continuamos con nuestra ocultación de la región supraclavicular de ambos lados en búsqueda de soplos del origen de las carótidas comunes o soplos de los orígenes de las arterias subclavias. Luego continuaremos con la palpación de la arteria temporal superficial. Con el paciente en decúbito o sentado, ponemos nuestras manos entre el trago de la oreja y la sien. Con los dedos índice y medio palpamos el pulso de la arteria temporal superficial.
Con el paciente en decúbito se prosigue con el examen arterial de extremidades inferiores. Lo iniciamos con el pulso pedio, palpando en el dorso del pie entre el segundo y el primer metatarsiano. Después, el pulso tibial posterior, giramos un poco el pie hacia externo y con los mismos 2 dedos buscamos detrás del maléolo medial, fijamos la tibia con el pulgar, presionamos suavemente en búsqueda del pulso y vemos su amplitud, si es regular o no, como en el resto del examen del pulso. Nunca usamos el dedo pulgar para buscar los pulsos porque el dedo pulgar tiene pulso propio, entonces podemos confundirnos y pensar que es el pulso del paciente. Posteriormente el pulso popliteo, para lo cual ponemos ambas manos alrededor de la rodilla, que debe estar ligeramente flectada, fijamos la rodilla con los dedos pulgares y incurvamos suavemente los pulpejos de ambas manos y presionamos la arteria para percibir el latido, su amplitud y regularidad. Luego se solicita al paciente descubrir su región inguinal para evaluar el pulso femoral. Se pone el pulpejo del índice y dedo medio presionando el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo del pubis por debajo del ligamento inguinal. Luego de sentir el pulso, proseguimos con la evaluación del lado contrario. Una vez palpado todos los pulsos, debemos graficar en el siguiente dibujo la presencia de los pulsos ocupando la siguiente simbología. 0, ausencia de pulso. 1 cruz, pulso disminuido. 2 cruces, pulso normal. 3 cruces, pulso de amplitud aumentada. No hay que olvidar de buscar úlceras de origen arterial. Estas son dolorosas, con bordes planos, rodeadas de piel pálida, atrófica y de temperatura fría. Los pulsos están disminuidos o ausentes, sangramiento escaso y están habitualmente localizadas en relación a prominencias óseas. Es importante diferenciarlas de úlceras venosas, que por lo general son únicas, de tamaño variable, de forma redondeada u ovalada, con cambios tróficos alrededor de sus bordes y son escasamente dolorosas o indoloras y localizadas preferentemente en la región medial del tercio inferior de la pierna y no afectan el pie. Se continúa el examen descubriendo el abdomen de nuestro paciente. Comenzaremos auscultando la aorta abdominal en la parte superior de la línea media abdominal, apoyando firmemente la membrana del fonendoscopio. Luego desplazamos el fonendoscopio 3 centímetros a la derecha y luego la misma distancia hacia la izquierda para auscultar soplos en las arterias renales. Seguimos con el examen abdominal. Intentamos palpar la aorta en la región supraumbilical, línea media. Colocamos ambas manos, esto es una palpación bimanual, buscando los bordes laterales de la aorta. Sentimos ambos lados de la aorta y medimos qué distancia hay entre nuestros dedos y con eso tenemos un cálculo estimativo del diámetro de la aorta para descartar aneurismas. Ahora continuaremos con el examen venoso, en primer lugar de las extremidades inferiores. Iniciaremos el examen mediante la inspección de las extremidades en búsqueda de signos de insuficiencia venosa, tales como presencia de edema, pigmentación parda del tercio inferior de las piernas, acartonamiento de la piel y celular subcutáneo,
y existencia de úlceras venosas. La insuficiencia venosa superficial varicosa da signos leves como edema malleolar vespertino y sensación de pesadez de las piernas. En cambio, la insuficiencia venosa originada en el sistema profundo da los síntomas más severos. Además de buscarse la presencia de enrojecimiento, dolor, aumento de volumen difuso y de temperatura de la extremidad, que hace sospechar la existencia de una trombosis venosa del sistema profundo. Se continúa con el examen del sistema venoso superficial, con el paciente de pie frente al examinador. Primero veremos el recorrido de la vena safena magna desde su inicio en el dorso del pie hasta el final en la región inguinal, buscando dilataciones localizadas y tortuosidades de trayectos venosos. Luego le pediremos al paciente que se dé media vuelta para observar el recorrido de la vena safena parva, buscando también varices en su recorrido. En el análisis del sistema venoso profundo, en su examen, vamos a ver la maniobra bamboleo, que consiste en primero flectar un poco la rodilla y después suavemente con la mano, ¿no es cierto?, impulsar y mover los músculos de la pantorrilla, viendo si hay aumento de la rigidez, ¿no es cierto?, pérdida de la elasticidad, que puede de alguna manera indicarnos la presencia de una trombosis venosa profunda. En caso de que el bamboleo muscular demuestre rigidez y empastamiento, debemos sospechar la existencia de una trombosis venosa profunda, especialmente si hay aumento de volumen y temperatura de la pierna. También una maniobra que pudiera ayudarnos, pero lamentablemente no es específica, es la maniobra de Hohmann, que consiste en explorar el dolor, la aparición de dolor en la pantorrilla cuando se realiza una dorsiflexión del pie. Lamentablemente este signo es poco específico, ya que un desgarro muscular en esta zona también puede producir dolor con esta maniobra. En el otro lado, ¿duele? No. Y finalmente hacemos el examen del sistema linfático, básicamente buscando la presencia en la inspección del linfedema, que consiste en un aumento de volumen y de induración de la piel de la extremidad. Después de observar el examen físico realizado por el Dr. Ibáñez, se procederá a describir los hallazgos evidenciados en un examen físico vascular periférico en un paciente sin patología, que se debe realizar de la siguiente forma. Sistema arterial. Carótidas sin soplos. Pulsos carotidios, pulsos braquiales, pulsos radiales, pulsos femorales, pulsos popliteos, pulsos tibiales y pulsos pedios presentes, simétricos, de forma, amplitud y ritmicidad normal. Frecuencia dentro de rango. Aorta abdominal, no se ocultan soplos abdominales ni se palpan masas pulsátiles. Sin presencia de úlceras arteriales. Sistema venoso. Yugulares no ingurgitadas, ondas del pulso normales. No se observan varices ni úlceras venosas. Sistema linfático, sin presencia de linfedema, sin presencia de adenopatías. Con esto damos por finalizado el capítulo de vascular periférico.